Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra adoración a Dios. Canto número 50, por favor. Número 50. Entonemos. Te lo amo, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, quien tu trono de luz has dejado darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, oh Señor, te damos gloria, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unido loan a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Número 155. 155, primera y última estrofa. Entonemos. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di como cuando nacía, ángeles con dulce voz, paz en la tierra cantaron, y en las alturas gloria a Dios. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di cuando crucificado Él por nosotros
di cómo resucitó. En esa historia tan tierna miro las pruebas de amor. Mi redención ha comprado el bondadoso Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Vamos a orar. Amoroso Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre Celestial, queremos darte una vez más en este momento, todos juntos, en un mismo pensamiento, nuestro Dios, elevamos palabras de gratitud hasta tu trono de gloria, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias, Dios, por este hermoso día que nos has prestado, la salud, Dios, la fuerza suficiente y el deseo, Padre, por estar aquí juntos, congregados como pueblo tuyo para adorarte. En este momento, Dios, damos gracias por ello, pero te rogamos, por favor, nuestro Dios, que nos ayudes a preparar nuestra mente y corazón, nuestro Dios, para recibir la exhortación de tu palabra. Que lo hagamos, nuestro Dios, no solamente como queriendo aprender más de ti, sino ver esa instrucción que viene en tu palabra, para así aplicarla a nuestro vivir, ser mejores delante de ti y compartir esas enseñanzas con aquellos que están cerca de nosotros. Padre nuestro, bendice a cada uno y bendice a nuestro Dios, a nuestro hermano Hugo, y ayúdale, nuestro Dios, en lo que él ha estudiado y preparado para compartirlo con nosotros y así todos juntos ser edificados. Padre Celestial, te lo rogamos todo y te damos gracias por todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestra lección, nuestro tema, nuestra exhortación en esta mañana es la única salvación. La única salvación. No hay muchas salvaciones espirituales. No hay, como en algunos grupos religiosos, tienen distintas maneras de que el hombre se salve, pero no está en las Escrituras. Necesitamos mirar las Escrituras para saber qué es la salvación. ¿Qué significa salvación? Bueno, la palabra o el adjetivo salvación significa el efecto y la acción de salvarse de algo, librarse de un riesgo, de un peligro. Nos podemos salvar de alguna enfermedad, de algún accidente, ¿verdad? Pero espiritualmente nada más hay una salvación. Y las personas que se salvan, bueno, pues pueden decir que se salvaron porque así les enseñaron en algún grupo religioso, pero ¿qué es lo que dice la Escritura acerca de la salvación? Cuando abrimos la Biblia allí en la carta que se escribe a los Hebreos, en el capítulo 2 y versículo 1 en delante, leemos: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
el escritor de los Hebreos está explicando. Por tanto, es necesario que con más prontitud, ¿verdad?, tengamos cuidado de las cosas que hemos oído. Dice, no sea que nos deslicemos. Está hablando de la salvación. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, en el versículo 3 leemos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada por el Señor, o primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Es decir, los apóstoles oyeron de esa salvación. El Señor Jesucristo en una ocasión entrando a una casa, visitando a un hombre que era enemigo prácticamente de los judíos, porque era un publicano, cobraba los impuestos de los judíos, ¿verdad? Y los tenían por personas que no eran dignas de recibir la palabra. Pero el Señor entra allí y critican a Jesús, y Jesús dice, él también es hijo de Abraham. Y el Señor dice, y yo he venido a salvar, a buscar y a salvar los que se habían perdido. Entonces Cristo vino a salvarnos, vino a librarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, la salvación solamente se obtiene por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aunque el mundo religioso enseñe diferentes maneras o medidas, ¿verdad?, o mediadores, no hay, ¿verdad? Hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Leemos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, a Jesucristo, hombre. Cuando la iglesia ya estaba establecida, los apóstoles predicaban el evangelio y habían dado la salud a un cojo de nacimiento y fueron puestos en la cárcel porque se hizo mucha algarabía y pues qué está pasando, ¿verdad? Y cuando las autoridades saben de ello, ¿verdad?, pues ponen en la cárcel a Pedro y al apóstol Juan. Otro día son sacados de la cárcel y puestos allí para que pues declaren aquellas cosas que creen. Y Pedro, viendo que está el pueblo allí, las autoridades, les predica, ¿verdad? Les predica acerca de Jesucristo, les predica acerca de la salvación. Y en el versículo 12 de Hechos 4, dice el apóstol Pedro a las autoridades judías y a todo el pueblo que está oyendo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, solamente Jesús, porque les habló de Jesús en la predicación, y por eso el apóstol Pedro termina, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, nada más eso. En muchas religiones, ¿verdad?, pues están muchas personas que les denominaron santos o santas, ¿verdad?, que existieron muchos años atrás y que aparentemente o que según las creencias de las gentes hicieron milagros, ¿verdad?, que son y que en esa religión les elevan a la calidad de santos, es decir, personas que ya fallecieron, ¿verdad?, que pueden hacer milagros. Pero santos somos todos los que estamos vivos. Santos significa apartados. Somos apartados del mundo. Somos apartados del mundo. Y cuando aceptamos a Jesucristo como el Salvador y tenemos la salvación porque obedecemos sus mandamientos, nos arrepentimos de nuestros pecados, somos bautizados y el Señor nos añade a su iglesia.
Así que para entender, para aceptar la única salvación y no perderla, ¿verdad? Porque el escritor a los Hebreos está escribiendo a las personas que son salvas, ¿verdad? A aquellos que aceptaron a Jesucristo y que en ese momento, en ese tiempo, estaban empezando a flaquear y estaban apartándose del Señor Jesucristo. Por eso Él les dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos y nos apartemos, ¿verdad? Y dice ahí en el versículo, en el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión, es decir, toda desobediencia recibió una justa retribución, luego viene la exhortación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros? No podemos escapar. Así que necesitamos entender esa única salvación. Y lo vamos a ver en cuatro asuntos. El primero de ellos es todo cristiano, es decir, todo aquel que ha obedecido el Evangelio, que creyó en Jesucristo, se arrepintió, fue bautizado, el Señor le añadió a su iglesia, está en peligro, estamos en peligro, ¿verdad? Por causa del pecado. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién quiere devorar? Aquellos que salimos del mundo, aquellos que Dios nos dio vida, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, ¿verdad? Y 3. ¿verdad? Y Él los dio vida, escribe el apóstol Pablo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, cuando estábamos separados de Dios, eso es muertos. La palabra muerto significa separado. Cuando el cuerpo humano muere físicamente, ¿verdad? Se separa el espíritu de él, ¿verdad? Y va a Dios. Y el cuerpo ya queda sin espíritu, queda sin vida, ¿verdad? Y el alma va al lugar de los muertos, ¿verdad? Entonces, estamos en ese peligro, ¿verdad? Porque Satanás busca cómo hacernos caer, ¿verdad? Entonces, miramos nosotros todos cometemos pecado. El escritor Salomón, en Eclesiastés capítulo 7 y versículo 20, escribe, ciertamente todo hombre en la tierra, no hay hombre en la tierra que no haga bien, ¿verdad? Y nunca peque, ¿verdad? Ciertamente no hay hombre justo en toda la tierra que haga bien y que nunca peque. ¿Qué está diciéndonos Salomón? Que todos éramos injustos. Bueno, cuando ya aceptamos la palabra de Dios, cuando la obedecimos, entonces Dios nos justifica, nos hace justos delante de Él. Pero Él dice, no, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, ¿verdad?, que haga el bien y que nunca peque. En el versículo 29 de este mismo capítulo 7, dice la escritura ahí, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversidades. Y así era cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Y que no teníamos temor de Dios, hacíamos muchas cosas, ¿verdad? Que a veces eran muy graves, ¿verdad? Y otras pues leves, ¿verdad? Pero no dejaban de ser cosas que no deberían o que no eran correctas delante de Dios. Entonces, se está hablando del pecado, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es el pecado? Pues es la pregunta que alguien puede decir, ¿verdad? Bueno, el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que infringe la ley comete pecado,
porque el pecado es infracción de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Es infringirla, es violarla, ¿verdad? Es quebrarla, es hacerla a un lado. Eso es pecado. También el pecado es injusticia, ¿verdad? Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si nosotros podemos hacer algo bueno y no lo hacemos y lo sabemos hacer y tenemos la oportunidad de hacerlo y no lo hacemos, es pecado para nosotros. Entonces, el pecado es aquello que la consecuencia nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y Satanás quiere que pequemos. Satanás quiere que nosotros caigamos y que vivamos en pecado. Ciertamente, como cristianos que hemos obedecido ya el Evangelio, Dios nos perdonó los pecados, es cierto, ¿verdad? Pero somos pecadores, cometemos pecado. Ya lo leímos ahorita, no hay hombre justo en la tierra que no peque. ¿Sí? Y en la carta que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 3 y versículo 9, dice: ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Y dice el versículo 10, ¿verdad? Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta y en su boca, en su lengua hay engaño. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y sigue diciendo, ¿verdad? En el versículo 20 dice que por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces todos somos pecadores, el pecado nos separa de Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 59 y versículo 1 y 2, ¿verdad? Leemos allí: no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Versículo 2, y en el mismo versículo 2 leemos, ¿verdad? Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír, ¿verdad? Y luego, si seguimos leyendo el versículo 4 hasta el versículo 9, encontramos todo lo que el pecado o la consecuencia del pecado en el hombre, ¿verdad? Dice: incuban huevos de áspides, tejen telas de arañas, ¿verdad? Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertas, etc. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Todo eso hace la consecuencia del pecado, ¿verdad? Por tanto, ¿verdad?, tenemos el asunto número 2. Es necesario un plan, ¿verdad?, para poder eliminar el pecado, ¿verdad? Es necesario un plan. Y Dios desde la eternidad lo tiene. El apóstol Pedro, ¿verdad?, escribiendo su primera carta y diciéndoles, ¿verdad?, vosotros que invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga todas las cosas de cada uno, ¿verdad? Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación o de vuestra peregrinación. ¿Por qué? Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con metales preciosos como oro o plata, ¿verdad?,
sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y luego dice, preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces allí tenemos, ¿verdad?, que el plan de Dios para eliminar el pecado estaba en la mente de Dios. Y se desarrolló el plan. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, leemos en Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero, ¿cómo nació? Bueno, en Mateo capítulo 1 y versículo 23, Mateo está hablando de una profecía de Isaías, ¿verdad? Dice aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y también en Lucas dice que se llamará, le pondrá, el ángel le dice a José, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces el Señor nació de aquella virgen llamada María, y aquel niño creció normalmente como todos los niños. Cuando fuimos niños crecimos, ¿verdad? Y cuando llegó el tiempo de iniciar su ministerio, lo inició. De alguna manera, él no dice en la Escritura cómo o por qué el Señor inició su ministerio, ¿verdad? Simplemente Lucas en capítulo 1 y versículo 23 leemos, y Jesús mismo, siendo como de 30 años, comenzó su ministerio. Y empezó a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y haciendo señales, milagros, enseñando la palabra de Dios, ¿verdad? Y de esos muchos discípulos, en una noche pasó orando a Dios, y por la mañana de esos discípulos escogió a 12 y les llamó apóstoles. Y a partir de ese momento, esos 12 hombres van a andar con él todo el resto de su ministerio, y les va a enseñar, pero otro va a tomar el lugar de él. Esos 12 apóstoles van a predicar el evangelio. Ese es el plan de Dios, y lo desarrolló, ¿verdad? Entonces, dice en el mismo, en su ministerio, encontramos que en la única salvación se necesita un sacrificio, ¿verdad? Se necesita un sacrificio. ¿Para qué el sacrificio? Para que Dios quede satisfecho de ese sacrificio, ¿verdad? Bueno, en su ministerio nuestro Señor Jesucristo anunció su muerte. En Lucas capítulo 18 y versículos 31 y 33 leemos, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas, lo que está escrito en los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, ¿verdad? Y después que le hayan azotado, lo matarán. Mas al tercer día resucitará. Ese es el sacrificio, ¿verdad? Ese es el sacrificio. ¿Para qué era ese sacrificio? Bueno, leemos en Hebreos capítulo 9, ¿verdad? Y dice la Escritura en el versículo
Del versículo 4 en adelante, voy a leer desde el versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, es decir, el sumo sacerdote. Así que, si estuviese sobre la tierra, hablando de Jesús, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés. Cuando se le advirtió, diciéndole, cuando eligió el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas como se te han mandado. Y en el capítulo 9, ¿verdad? Leemos allí en el versículo 11: amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo, cuando murió en manos de los romanos, porque los judíos quisieron que le mataran, él murió, él derramó su sangre. Es el sacrificio donde él presenta su sangre al Padre Celestial y entra al verdadero tabernáculo. El sumo sacerdote entraba en un tabernáculo que había construido el hombre, pero como leímos anteriormente en el capítulo 9, entró en el cielo mismo y presenta la sangre con la cual Dios queda satisfecho y el hombre ya no va a ofrecer más sacrificios. Así que en el capítulo 10, versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, cuando Él murió, ¿verdad? Y teniendo, dice, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Es decir, cuando se nos predica el Evangelio, lo oímos muchas veces. Yo en mi caso lo oí unos 6 meses allí en la iglesia del Señor, y después de esos casi 6 meses, ¿verdad? Entonces me di cuenta que el Evangelio me estaba diciendo en qué situación me encontraba delante de Dios. Y la situación en la que me encontraba es que yo estaba perdido, pero para eso vino el Señor, vino a buscar lo que se había perdido. Lucas 9 y 10, ¿verdad? Leemos eso, ¿verdad? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Y el Evangelio al mismo tiempo me dice que estoy perdido, pero me dice que puedo ser salvo aceptando a Jesucristo, creyendo el Evangelio, obedeciendo el Evangelio. ¿Y en qué consiste esa obediencia? En confesar, aceptar la divinidad de Jesucristo, creer que Él es el Hijo de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y, muriendo al pecado, siendo bautizado, sepultado en agua. El bautismo es en agua, es una sepultura en agua. El agua cubre todo el cuerpo. Y de allí surgimos. Y Dios nos da el perdón de pecados y nos da el don del Espíritu Santo. Tenemos un nuevo espíritu que ahora nos dice cómo debemos de vivir
nuestra vida que Él nos da. Tenemos que vivir fielmente, ¿verdad? Entonces, ese era el plan, ¿verdad? Y esa era también el sacrificio, ¿verdad? Pero el último asunto es necesario un mensaje. Es necesario un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, el Señor cuando fue muerto, ¿verdad? Cuando resucitó, después que resucitó y anduvo con los apóstoles, bueno, se les apareció a unos individualmente, a todos los apóstoles, en una ocasión como a 500 hermanos juntos, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, y como a un abortivo me pareció a mí, ¿verdad? Pero en aquella vez que anduvo con los apóstoles, que apareció a ellos, les dijo en el versículo 46 de Lucas 24, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y esto es lo que hizo, ¿verdad? Los apóstoles recibieron el mandato: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y ahí en Hechos capítulo 1 y versículo 8, ¿verdad? Él les dice, ¿verdad? Me seréis testigos, dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Dice, recibiréis poder, me faltó decirle, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Y me seréis testigos, ahora sí, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y todo eso se cumplió. Todo hasta lo último de la tierra era todo el Imperio Romano, y hasta allá en todo el Imperio Romano fue predicado el Evangelio. Hasta lo más occidental, que es España del Imperio Romano, y al oriente, ¿verdad? En toda Palestina y Asia, y en el norte de Europa, y en Sinaí, en la península arábiga, ¿verdad? Todo eso el Evangelio llegó allí, porque eso era parte del plan de Dios. Y luego llegó a nosotros después de cientos y cientos de años, ¿verdad? Alguien nos predicó el Evangelio y nos dimos cuenta de nuestra necesidad de obedecer a Dios. Y lo hicimos, su divinidad. Nos arrepentimos, me arrepentí de mis pecados y fui bautizado. Y el Señor me añadió a su iglesia. Así que el Señor dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Marcos 16, y versículo 15 y 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere, ¿qué cosa? El Evangelio. Y fuere bautizado, será salvo. El que no creyere, será condenado. Así que es muy importante, ¿verdad? Es la única salvación, no hay otra manera de salvarnos. El Señor mismo lo dijo, Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El plan de Dios es sencillo. El mundo religioso lo complica. Y añade y pone cosas y pone nombres, autoridades y hace divisiones. Pero cuando se estableció la iglesia, cuando Cristo edificó la iglesia, es una manera sencilla. ¿Cómo se puede
cómo puede comenzar una iglesia, una congregación? Predicando el Evangelio en un hogar, ¿verdad? Y después se juntan en una casa, ¿verdad? Y luego siguen predicando el Evangelio y aumentan los miembros, ¿verdad? Son bautizados y luego deciden comprar un lugar y erigir un pequeño edificio o edificio grande o regular, ¿verdad? Y allí se empiezan a jugar y allí se reúne la iglesia. La iglesia no es el edificio ni la casa donde se reunían. La iglesia la formamos nosotros. Y el Evangelio sigue creciendo, ¿verdad? Y de allí, de esa casa o de ese lugar que se construyó, un hermano se va a otro lugar y puede empezar otra congregación en otro lugar. Y así empezó el Evangelio. Por eso dijo el Señor: me seréis testigos en Jerusalén. Y allí predicaron el Evangelio. Y luego dice: y en toda Judea. Y cuando fueron esparcidos, dice la Escritura, Hechos 8:4, y todos los que fueron esparcidos por causa de la muerte de Esteban, ¿verdad?, iban anunciando el Evangelio. Y llegaron a muchas partes y hasta que fue lleno el Evangelio para muchas personas. Entonces, el apóstol, el escritor a los Hebreos nos da esta amonestación, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad?, con apartarse del Evangelio. Es necesario que con más atención atendamos las cosas que hemos oído. ¿Qué cosas hemos oído? Acerca de la salvación, acerca de el cristiano está en peligro, estamos en peligro de caer, de que Satanás nos lleve con él otra vez, ¿verdad? Por eso fue necesario un plan, ¿verdad? Y Dios desde la eternidad preparó a nuestro Señor Jesucristo para que viniese a este mundo, y para que era necesario un sacrificio que iba a satisfacer la demanda de la ley de Dios, ¿verdad? Porque la ley de Dios demanda la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y Cristo murió por el pecado de todos nosotros. No que Él tuviera pecado, no, Él cargó nuestros pecados. Nosotros somos culpables de la muerte de Jesús porque cargó tus pecados, nuestros pecados. Así que Dios muestra ese amor, ¿verdad? Y es necesario el mensaje, y el mensaje es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Bueno, el apóstol Pablo le dice, 1 Corintios capítulo 15, último texto, y versículo del 1 al 4, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hay muchos hermanos, desafortunadamente, que oyeron el Evangelio y que no fueron fieles al Evangelio y están en el mundo. Y versículos 3 y 4 dice: porque primeramente os he enseñado que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así es la conclusión, ¿verdad? Varones hermanos, le dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué haremos cuando oyeron el Evangelio? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y el versículo 47 dice: y el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. ¿Quieres ser salvo tú también? Ahí está el mensaje. Cantamos un himno. La invitación es la predicación de la palabra. ¿151? Número 151.
escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Dame llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó, y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues basta para mí. Vamos a orarnos. Amado y eterno Padre Celestial que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la salvación que tú has proveído. Al abrir tu palabra, al abrir tu escritura, vemos, Señor, vemos el amor que tú tienes para con el hombre, el amor de todo ser humano. Y has puesto esa gran necesidad de que el hombre necesita ser salvado, porque todos han pecado. El plan que tú tenías en tu mente desde antes de la fundación del mundo, de un Salvador. Y Él vino y vivió y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscarnos para que podamos tener comunión contigo otra vez, Padre Celestial. Y Él cargó nuestros pecados, murió en la cruz, sufrió, para que nosotros al ver ese sacrificio viéramos cuánto nos amas. Y al predicar y tener ese mensaje que está en tu palabra y que se anuncia constantemente a todo ser humano, pueda ser obedecido y allí encontrar el perdón de nuestros pecados y la esperanza de la vida eterna. Buscamos ir al cielo contigo, Padre Celestial, pero necesitamos ir con Cristo, estar en Cristo, estar en tu Hijo. No hay otra manera. Y es un plan tan simple que el hombre lo puede obedecer. Gracias, Padre, porque nos amas. Gracias, Padre, porque Él está a tu diestra ahorita intercediendo aún todavía. Mientras que viajamos, peregrinamos en esta vida. Gracias por el mensaje de esta mañana. Que quede en sus corazones. Que lo salgamos, Padre, y lo platiquemos, lo anunciemos. Que vivamos una vida, Señor, ejemplar, haciendo tu voluntad. Si fallamos, Padre Celestial, somos humanos, todavía fallamos, pero te pidamos perdón por todas nuestras ofensas, nuestros pecados.
Sabemos que la sangre de tu Hijo amado nos sigue limpiando constantemente, porque caemos en pecado, no vivimos en pecado. Y la sangre preciosa de tu Hijo amado nos limpia de ese pecado. Ahora, Padre Celestial, que vamos a ser despedidos de esta reunión, que vayas con nosotros, que nos bendigas. Y así, Padre Celestial, vivamos fieles, siervos tuyos. Bendice tu iglesia, te lo pidamos todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén.